angustiaría, nos preocuparía, porque todo es en el ser, todo es en el espíritu. Hemos adquirido un cuerpo material, un cuerpo físico, entonces eso ya nos limitó, nos sometió a tiempo, nos sometió a espacio, un tiempo, dijéramos, concreto, que se puede alargar, realmente lo hemos hablado ya en las conferencias, se puede alargar todo el tiempo que se necesite, perdón, porque si él está en el camino que debe estar, si cumple las métricas, si hace las prácticas y realmente desarrolla un plan o pone en práctica un plan divino, un plan de formación, de salvación mundial, por decir la expresión, tenemos que tener la plena seguridad y certidumbre de que el cielo, la divina ley, le hará todo el tiempo que necesite para su formación, para su evolución, para su desarrollo espiritual, y en esa misma medida para poder auxiliar a otros seres en el mismo proceso evolutivo que llevan. Por eso nuestra formación es, como dice, completa, toca todos los temas, por decir la expresión, todos los campos. Más bien hablar de temas, hablaríamos todos los campos del ser y del saber. Y estábamos en astrología. Y habíamos hablado de Géminis, como para seguir empalmando. Algo que tiene el geminiano, siempre decimos generalidades, las particularidades pueden variar. Algo que tiene el geminiano es que es hipocondríaco. En español, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una tendencia a inventarse las enfermedades. No que sea mentiroso, ¿no? Sino que como una predisposición a autoenfermarse. No a enfermarse, sino a autoenfermarse. ¿A qué nos referimos? Que de pronto él ve una pastillita, una aspirina por ahí, dice, ay, es cierto que yo tenía dolor de cabeza. ¿Cómo así que hay cierto? Se le ha olvidado que ya tenía dolor de cabeza. Si tuviese en el ojo como lo tengo yo, pues me dio ahí un anzuelo, ¿no? Un anzuelo y gracias, ve, ahí tenemos a Géminis, lo tenemos ahí. Entonces estábamos hablando que era hipocondríaco, entonces si tuviese ahí alguito ahí en el ojito y hubiese visto en televisión de que eso es un principio de un glaucoma, de un tumor cerebral, dice, yo sí creo que yo tengo tumor cerebral porque ya me salió el puntico, por decir la expresión. Eso es típico del geminiano, andar enfermándose, autoenfermándose, o que le va a dar una cosa, que le va a dar otra, que él presiente, que él está casi seguro que tiene esto, que tiene lo otro. Pero tiene una particularidad, y es que cuando se enferma, no hay cómo matarlo. Eso es curioso del geminiano, que ya estando ahora sí ya contrajo la enfermedad, ahora mire a ver, entonces eso hace que resista lo habido y por haber con su enfermedad. Entonces, ya tenemos claro esa partecita de Géminis y continuamos. Seguimos con Cáncer. Va del 22 de junio al 21 de julio. Es un signo de agua, ya sabemos que es de agua. Ahí tenemos al canceriano, es signo de agua. Su día es el lunes. Su color es el blanco o el plateado. Ambos colores son inherentes a él, el blanco o el plateado. Su regente es el arcángel Gabriel, el anunciador. Antiguamente se cantaba el Ave María. Perdón, no es el Ave María, es el Ángelus, el que se cantaba antiguamente. ¿Qué tiene que ver? Y el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Con el ángel de María
sus grandezas celebrar, transportado de alegría, sus tinieblas publicar. Y sigue, es largo, es larguito. Ese Ángelus es larguito, búsquelo, se llama el Ángelus. Es muy, muy bonito. Ojalá se lo cantáramos a la Madrecita, a la Virgencita de los cielos. No a María, la hebrea, sino a la Virgen de los cielos, a la antecesora del dios Ra, que dicen los egipcios, antepasada del dios Ra, al espacio estrato absoluto, al seno donde el gran Padre gesta los mundos, las galaxias, todo, a esa gran Madre primigenia, eterna, permanente, que se desdobla en todas las mujeres, que se desdobla en todas las madres. Entonces, para tener presente eso, ese es el arcángel de Cáncer. Escrito está que si la persona quisiese tener un hijo que por alguna circunstancia no haya podido tener hijos, que se le haya dificultado, hombre o mujer, especialmente las damas, pudiera pedirle al arcángel Gabriel que le conceda esa bondad de concebir un hijo. Lógico que dice la tradición de que si Dios, que se le pide al arcángel Gabriel que le conceda un hijo y lo dedicaría a Dios, lo dedica a Dios, al servicio de Dios, es algo curioso. Bueno, entonces ahí tenemos el arcángel Gabriel. Fue el que inspiró al profeta, perdón, no al poeta, sino al profeta Mahoma. En lo astral asistía el profeta Mahoma y por intercesión de él fue que escribió el Corán. Vea, esas son cosas que son bien profundas e interesantes. Bueno, su metal es la plata. Por eso los cancerianos tienen una tendencia a que el cabello se les blanquee muy rápidamente. O sea, porque tienen plata en su sangre. Recordemos que el metal es el metal de cada uno es lo que ese ser trae más en su sangre. Eso es lo importante porque cuando hablamos del metal, ¿para qué? Porque de pronto lo dijimos, pero lo recordamos, hacemos un recorder de eso, aunque no lo hemos dicho muy a fondo. Entonces, la importancia de cargar el metal es porque eso es lo que más se trae en la sangre. Si venimos desde el principio, un ariano lo que más trae en la sangre es hierro. Ese es su metal. Por lo tanto, debería cargar un pedacito de hierro, porque vibra con él, porque hace que, recordemos que en el metal esencialmente está el genio también. Allí vibra el genio. Hablemos con todo respeto a la expresión, Samael Marte. Samael Marte vibra en el hierro. Vea. Uriel vibraría en el cobre. ¿Sí ve? Rafael vibraría en el mercurio. No se puede hacer un anillo con mercurio, pero se puede cargar en un frasquito. Los alquimistas sí podían solidificar el mercurio. Y llegando a Cáncer, Gabriel esencialmente vibra en la plata porque ese metal viene de allí. Esa es su naturaleza. Entonces, al cargar el pedacito de metal, eso haría que vibrara en nosotros esas facultades, tuviésemos pudiéramos decir, una elevación de nuestras facultades. Nos ayuda, nos permite a nosotros entrar dentro de una armonía, dentro de una vibración más positiva. Por favor, alguien que tenga el micrófono prendido, que nos lo apague, le agradecemos para que no haya interferencia. Entonces, gracias. Por eso, hablando de
del maestro Siderio, en su parte humana, don Israel Díaz, nació en Aries, la parte humana, su bodhisattva. Le vi un anillo de hierro, nunca lo había visto. Lógico que tenía unos símbolos muy profundos que no vienen al caso hoy, pero vea, para entender de que se carga el metal que nos corresponde, nos ayuda. Asimismo, la piedra preciosa nos va a ayudar en nuestras facultades, nos va a ayudar a nosotros para que entremos dentro de unas tonalidades, dentro de unas vibraciones positivas, armónicas, elevadas, que nos permitan captar mayor energía, que nos permita tener mayor conciencia, más dueños de nosotros mismos, más conscientes. Vea. Y hablando, y como dice, llegando a ese tema, la piedra preciosa de Cáncer es la perla. Perlas hay de dos tipos, ¿no? La blanca y la negra. Aunque decimos que perla negra, pero no es totalmente negra, es un café oscurito. Pero todas las perlas tienen algo que se llama el oriente. Que si nosotros cogemos la piedrita y la ponemos hacia el sol, da un viso rosadito. Inclusive la perla negra, la café oscura, da una pequeña tonalidad rosadita, como un visito rosadito en su parte externa, para saber si la perla es original o es chiviadita, ¿no? También existe la perla de río que no es redonda, tiene diferentes formas. Sirve también porque es perla. Esa perla es exclusiva de Cáncer. Ningún otro signo debería usar la perla porque hace a la persona muy melancólica, muy triste, depresiva, si no es de Cáncer. Si la persona es canceriana, la hace alegre, dicharachera, contenta, feliz, armoniosa, porque es su piedra, porque lo eleva, porque lo armoniza, porque lo hace vibrar. Vea lo que estábamos hablando de las piedras. Pero si otra persona que no sea Cáncer llegase a utilizar las perlas, de una vez al ratico ya tiene una cara de circunstancia, dice el pueblo. Se entristece y no sabe por qué. Es por su collar de perlas. Y no estamos hablando del collar de perlas de la cantante colombiana, ¿no? Entonces, pero sí tiene esa particularidad. Si nos llegasen a regalar perlas y no somos de Cáncer, pues tenemos que estar conscientes de que en los próximos días, a no ser que hagamos una transformación, nos va a tocar llorar por alguna circunstancia. O si tenemos un sueño que nos regalan perlas, que nos regalaron un anillo con una perla muy bonita o un collar de perlas, alístese, hijo mío, porque le va a tocar llorar los próximos días por alguna decepción amorosa, por algún proceso de tipo sentimental. Y en lo interno le están avisando y por eso le regalan su collar de perlas para llorar. Si es de Cáncer, no necesariamente. Si es de Cáncer, puede prepararse porque viene algo bueno para él, porque esa es su piedra, eso es lo de él. Entonces le están dando un premio, le están dando un obsequio positivo para él porque es canceriano. Por lo demás, si es otro signo, si asimismo, si de pronto en la vida diaria él tiene algún proyecto, algún sueño, algún anhelo, algo que él quiere lograr, que está proyectando, algo por lo cual está trabajando, como se dice en su proyectico por ahí, y le está pidiendo al cielo, plugándole a lo divino y que le eche una manito, que lo ayude en ese procesito, que le ayude en ese proyecto para sacarlo adelante. Y llegase a soñar, sin ser de Cáncer, llegase a soñar con perlas, el cielo le está diciendo que todavía no es el tiempo. Cosas como esas, vea, para ir comprendiendo. En la medida que el cielo nos lo permita, pues iremos hablando y dándoles las métricas necesarias y las fórmulas adecuadas para que puedan salir adelante, para que podamos salir adelante, para que todos juntos, en un día no muy lejano, podamos regresar al alcázar divino.
y también podamos tener la capacidad de tener el conocimiento, la sabiduría, la experiencia necesaria para poder guiar y orientar y auxiliar a los seres en su avance también espiritual. Entonces, por eso tocamos diferentes puntos, diferentes cosas para que cada uno vaya armando su propio libro de la sabiduría para poder servir. Bueno, entonces, ya tendríamos el día, el regente, la piedra, listo. Ahora sí, tenemos a Cáncer. Los signos de agua tienen una tendencia a ser cantaleteros. Ta, 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 ta. Hay otro más cantaletero que Cáncer, que lo tocaremos más adelante, pero los signos de agua tienden a ser, porque ellos traen como pudiéramos decir, como algo de vidas pasadas de enseñar. Ellos quieren enseñar, ellos quieren orientar y entonces les gusta remachacar, darle y darle a lo mismo, al temita, como siempre. Pero recuerden que si es mujer, toda mujer tiende a corregir. No hablemos cantaletear, pero dice el pueblo que que mujer que no cantaletee es hombre, ¿no? Y que no se preocupe si cantaletea. Indica que todavía lo quiere, indica que todavía le preocupa, indica que está ahí con él, que todavía se interesa en su evolución, en su trascendencia, sea en el campo que sea, y por eso lo cantaletea. Entonces, si todos los días se levanta y le da gallina, dicen por allá en el valle, le da gallina, o sea, cantaleta, está bien, todavía está bien. Si ella se levanta, no dice nada, se acuesta, no dice nada, ahí sí a preocuparse, mi querido caballero, porque algo le está pasando, porque normalmente ella no se guarda nada. Ella, sea del signo que sea, ella no se tapa nada, como se dice, no se muerde la lengua, menos Cáncer. Cáncer tiene una expresión que dice, si yo me callo, me ahogo, me ataranto aquí, me atrago, porque él tiene que decir las cosas. Eso es Cáncer. Porque Cáncer trae una capacidad, como está regido por la luna, y la luna tiene injerencia sobre la mente de los seres, disculpe, sobre la mente terrena, ¿no? Ojo con eso, ¿no? La mente divina es esencial, es trascendental, es arquetípica, viene del principio. Ella ha estado, la mente terrena es otra cosa, eso es lo de aquí, hablaríamos de la psiquis, o sea, por eso decimos que el canceriano es el que más claridad mental tiene, pero claridad planetaria, porque la luna rige al planeta, no claridad espiritual. La claridad espiritual la tienen los seres que trabajen en lo interno, que desarrollen su capacidad, que se unan a su principio, que se unan a su esencia, que sean muy espirituales, no religiosos, sino espirituales. Entonces, ellos sí tienen una capacidad espiritual y una capacidad mental muy extraordinaria. Por lo demás, estamos hablando de la parte planetaria. Entonces, Cáncer en el medio las sabe todas, las que no sabe se las inventa, dicen por ahí, porque él las coge en el aire por la capacidad que trae de su planeta, que es la luna, que está ahí pendiente de la Tierra. Todos los días le da la vueltica a la Tierra permanentemente. La madre cuidando a su hijo. Entonces, por eso, como buena madre, hablando de la luna, como buena madre, previendo el futuro de sus hijos. Por eso Cáncer va un poquito más adelante de los demás en la parte planetaria. Eso hace que tenga un detallito y es que raye con la lengua. Canceriano que se respete, raya con la lengua. ¿A qué se refiere eso que dice nuestro venerable maestro, a que raya con la lengua? O sea, que le grita la verdad al que sea por encima del que sea. O
Se lo encuentra en plena reunión y le dice, usted es esto y esto y esto y todo por tal por cual. Así, sin anestesia. Y si alguien le dice, pero hermano, pero merced, ¿cómo se lo puede? Dice, tiene una expresión que se repite en todos los idiomas y se lo he escuchado a todos, analfabetos, ilustrados, preparados, impreparados, pero le he escuchado la expresión a los cancerianos, como se dice, de la índole que sea, desde que sea cáncer, tiene esa expresión. De malas es la verdad. Así contestan, de malas es la verdad. O sea, como es la verdad, hay que gritársela al que sea. Ese es un detallito que debe ir superando el canceriano al pasar de los tiempos. No que sea imprudente, el imprudente del zodiaco es otro, que vamos a tocar en su tiempo. No, este es que pudiera ser una cierta imprudencia porque así sea la verdad, hay que mirar hasta dónde se justifica. Recuerden por allá los 3 filtros de Sócrates, el maestro. Para decir las cosas, se deberían hacer pasar por 3 filtros. Es verdad, es bueno y es útil. O sea, es la verdad, bueno, listo, puede decirla. Pero es bueno decirla. ¿A quién va a beneficiar? ¿A quién va a perjudicar? Así sea la verdad, pero ¿qué beneficio trae? ¿Qué perjuicio trae? ¿Y hasta dónde es útil? ¿Hasta dónde vale la pena? Porque si no, así sea, si no cumple los 3, si cumple 2 y le falta 1, debería callar. Vean, los antiguos tenían sus métricas que hasta el día de hoy se cumplen. Bueno, entonces tenemos a ese canceriano que raya con la lengüita, entonces debe tener cuidado. Las mujeres cancerianas son buenos padres, o sea, tienen una tendencia a corregir a sus hijos, tratar de corregirlos. Y los hombres cancerianos son buenas madres, o sea, el hombre canceriano, el padre canceriano, tiene una tendencia a ser un poquito alcahuete, un poquito alcahuete, el hombre canceriano, en ese aspecto. El cáncer en general son muy sobreprotectores, demasiado con sus hijos, son demasiados sobreprotectores con sus hijos. Ellos, un canceriano, hablando de mujer, hombre, que se respete, pues, sueñan con hacer un edificio y en el primer piso para su hijo, en el segundo piso para su otro hijo, en el tercer piso para su otro hijo, y ellos en el cuarto para cuidarlos a todos, por decir, o de abajo hacia arriba, pero que todos estén ahí con ellos. Eso es típico del canceriano. Por ellos armarían una cama de 10 por 10 para que todos se acostaran ahí en la misma cama, los hijos y los nietos y los bisnietos. Eso es muy, muy común en el canceriano, tender mucho por la familia, muy apegados a la familia, muy dependientes de la familia. Vea esa partecita del canceriano. Son románticos, son soñadores, son de agua. Los signos de agua son muy románticos. Entonces, ellos tienden a gustarle la música viejita, por decir así. Son todavía los que planchan utilizando esa música de Camilo VI, Leonardo Fabio, bueno, Roberto Carlos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una parte del canceriano como tal. Entonces, para que si vieron el signo, por ahí nos lo mostraron, ahí es el cangrejito. Entonces, lo podemos ver, el que nos lo estaba mostrando, que nos lo pueda mostrar nuevamente. Ahí tenemos a Cáncer. Vea que es el cangrejo de mar. Por lo tanto, ahí van a tener una idea del canceriano. Él no se va de frente. El cangrejo camina de ladito, para que ustedes
entiendan, ellos caminan así de ladito. Por eso, si tienen una novia o un novio canceriano, pues toca que le den la oportunidad de que se exprese, que hable, porque él no va a ir directamente. Él da muchos rodeos, muchos rodeos. Pero sus tenacitas, cuando él ya coge la presa, no hay cómo soltarse, ¿no yo? Entonces, no hay cómo soltarse del canceriano porque después de que aprieta, ahí quedan cogiditos. Ellos son los que cáncer tiene una tendencia a irle bien económicamente, si han visto por ahí, porque los mayores tesoros se encuentran en el mar, para que comprendan. Por lo tanto, llega un día en que cáncer puede llegar a tener buenos bienes económicos, irle bien en ese campo. Tiene que tener cuidado porque, gracias, tiene que tener cuidado porque, como hablamos de los tesoros del mar, el día menos pensado, todo lo tira a la playa, o sea, se lo gasta. Eso es típico de él, a veces gastar todo. Sin embargo, el canceriano tiene una particularidad y es que son ahorrativos. Cáncer es ahorrativo. Ellos hacen 5 huequitos y en cada huequito meten un billetico, para que ustedes sepan. Cuando llega la situación difícil, ellos esperan a que ya no haya prácticamente mucho que hacer, pues, o sea, no haya de dónde sacar y dicen, llega el canceriano y dice, miren, este billetico lo había guardado para una necesidad extrema, para una enfermedad, bueno, etcétera. Su billetico de 100,000, su billetico de 50,000. Lo tenía ya en ese huequito guardadito, pero viendo que ya la necesidad es apremiante, es lo único que tengo. Así que si nos lo gastamos, de ahí sí ya nos va a tocar es morirnos de hambre. Queremos decirle que es mentiras. Mínimo tiene 3 huequitos más, con 3 billeticos. Eso es típico de cáncer, o sea, no es que ahora vayan a coger al canceriano de la casa y lo atarzanen, ¿no? Saque la plata de esos 5 huecos, porque puede que no tenga sino 2 huequitos, pero que no tenga nada, es raro. Puede ser porque ya en pandemia gastamos lo poquito que había, lo mucho que había, lo gastamos en pandemia. Pero siempre canceriano que se respete tiene su billetico dobladito por ahí en algún lado. Eso es típico de él, entonces es una particularidad que tiene el canceriano como tal. Si vieron allá a grandes rasgos, vieron detrás de allá en el trasfondo una dama. Cáncer trae una misión oculta, una misión especial. La ven allá en el fondito, una damita que va flotando. Eso indica que tiene su misión muy oculta, trae su misión el canceriano, ahí no lo muestran. Tiene muchos símbolos alquímicos, el signo de cáncer. Allí tenemos la cruz Tao, tenemos la espada, tenemos el cáliz, etcétera, etcétera, todos esos detallitos. Y por todo lado ven manitos cogiendo. Entonces, indica que tiende a ahorrar mucho el canceriano. Bueno, entonces ya tienen una idea de ese canceriano, ya lo saben. Cáncer tiene otra particularidad y es que él no tiene sistema óseo. Cáncer tiene un caparazón, caparacho, por decir la expresión. O sea, su fortaleza es externa. Por eso el canceriano tiene una tendencia a ser muy prevenido. O sea, ellos las cosas de casi que de impacto las rechazan, porque el detalle está en que en su interior el cangrejito
perdón, el cangrejito, tiene una carne blanca, muy suave, muy blandita. O sea, pudiéramos decir la expresión una tierna. Entonces, ese canceriano siempre va a tener como un escudo. Lo vemos un poquito irascible. Canceriano que se respete un poquito, alguien lo mira y dice, ¿qué? Dice, buenos días. Dice, ah, buenos días. Pero de impacto, yo digo que parece un perrito piquinés, porque muestra con los dientes afuera, o sea, aquí muerdo al que sea. Es una pequeña particularidad, no que sean maquiniados, aunque un poquito, ¿no? Pero es esa parte como de explosivo, de impacto. Al ratico ya cede. También tiene esa particularidad que tienden a ceder. Entonces, si no está bien aspectado el canceriano, si no está bien aspectado, puede llegar a ser muy desaliñado, sea mal vestido, no, como no fijarse mucho en su presentación personal, descuidado en ese campo, si está mal aspectado. Si está mal aspectado, puede llegar a ser muy rencoroso. El canceriano puede llegar a ser muy rencoroso. Vea, son detallitos que habría que tener presente para cuando nos encontremos con estos chicos, para no nosotros de pronto no friccionar mucho con ellos. Bueno, es a grandes rasgos el canceriano. Recordemos que se asocian muy bien con los mismos de su elemento, o sea, con Piscis y Escorpio se pueden asociar muy bien, con los de tierra, Tauro, Capricornio y Virgo se pudieran asociar también. Ya con nosotros la relación es un poquito más difícil, se tiende a chocar muchísimo. Bueno, entonces continuamos con Leo. Estos dos planetas, por decirlo así, hablando de Leo, como Sol como planeta, porque pues sabemos que es una estrella, son únicamente la luna rige a Cáncer, Leo rige, perdón, el Sol rige a Leo. Ya los otros signos van a ver que cada planeta rige a dos. En este caso no. Únicamente tenemos a Leo regido por el Sol. Ahí lo vemos al León. Si miráramos abajito, vemos allí un hombre desnudo, tratando haría referencia de pronto a Sansón, que fue el que mató al león, el mismo Hércules, que venció al león de Nemea. Entonces, eso tiene que ver allá comparada con los 12 trabajos de Hércules. Entonces, miraríamos la ficha técnica de Leo. Su día es el domingo. Su metal, el oro. Ese es el más costoso del zodiaco, por decir la expresión, porque su metal es el oro, por antonomasia. El oro es un metal que pueden utilizar todos los signos. De hecho, en cuanto a los metales, sí, nunca le escuché a nuestro patriarca Siderio, a nuestro señor Maitreya, que hubiese hecho alguna claridad. Nunca lo escuché de ningún metal. De las piedras sí hizo la advertencia de la perla y el ónix. Cuando lleguemos a Capricornio hablaríamos. Por lo demás, todos los metales pueden ser llevaderos, teniendo cuidado con el cobre, porque es un metal que realmente atrae mucho los rayos.
cosa curiosa. Decía el maestro Siderio y se reía cuando hablaba de esas cosas. Decía, vemos la viejita que para curarse de su artritis, de su reumatismo, de su ciática, se pone su alambre entorchadito en la cintura y realmente se alivia de los dolores articulares. El problema es que si la llega a coger un rayo no nos queda nada de la viejita. Así lo expresaba él para que no se nos olvidara y no se nos olvidó bien. Entonces, se puede utilizar, pero con prudencia, o sea, no una cantidad muy grande de cobre, a no ser que sea de Tauro o de Libra, que es su metal, y entonces, por lo tanto, difícilmente va a ser afectado por el metal. No queremos decir que no le vaya a pasar, pero difícilmente. En esto haríamos una claridad también en este aspecto. Es muy difícil, tendría que haber, tener ya un programa establecido, o sea, que viene a eso, que por castigo o por alguna formación de tipo superior, por lo demás, no sería normal, no sería muy normal, ni muy ni nada, que, por ejemplo, alguien del signo de agua muera ahogado, o sea, que un pisciano vaya a morir ahogado, que un escorpio vaya a morir ahogado, que un canceriano vaya a morir ahogado. Realmente habría que revisar profundamente ese caso porque por lo demás no sería, porque es su elemento. Pudiera tomar todo el agua, lo decimos personalmente. Nacimos cerca de un río, del río Suárez, que es caudaloso, y en mi juventud tuve que sacar a muchas personas del río que se estaban ahogando. En una de esas casi me ahogo, pero vea, aquí estamos. Eso sí, casi seco el río y eso que es caudaloso, pero no es posible. Cosa curiosa, me dejé llevar. O sea, ya cuando perdí toda la fuerza, pues me hundí totalmente y empecé a ver una luz amarilla, amarilla profunda, así como la que vieron ahí en el signo de Leo, así, una radiación amarilla, y me fui hacia el fondo. Pero como que en ese lapso, como si alguien me hubiera dicho, usted está vivo, usted todavía está vivo. Y son microsegundos, pienso yo, tal vez no segundos, sino microsegundos, eso que hice también allí. Entonces yo dije, sí, yo estoy vivo, pero ya había tomado, pues iba hacia el fondo, indica que ya estaba llenito de agua. Digo, yo sí estoy vivo. Y con lo poco que había por allá, más del ser que del cuerpo, moví los pies, las manos y pude salir a la orilla por debajo, alcancé a cogerme de una piedra por allá. Y aquí estamos contando la historia. Es para decirles de que es muy difícil. Asimismo, un signo de fuego posiblemente nunca muera quemado. No es que ahora, yo soy ariano, entonces vamos a, como se dice, Evangelio del Cristo, que es lo real, lo verdadero, lo trascendente, lo superior, lo eterno realmente, porque estos evangelios o este evangelio, porque han venido otros seres, pues no tanto tan grandes como él, porque es el unigénito, el primogénito, pero seres que vinieron y dejaron un mensaje de evolución para todos. Ese mensaje traspasa los siglos, tiempo y eternidad, por decir la expresión. ¿Y qué dice él? Huid de la tentación y no caeréis en ella. Huid del peligro y no pereceréis en él. O sea, que por más que sea de signo de agua, no, yo escuché al maestro decir allá que un signo de agua no muere ahogado y en pleno alta mar se tira y no sabe nadar. Pues pudiera que no, pudiera que las ondinas cinereidas como lo conocen, si es que ha hecho práctica, si es que ha compartido con ellas o de vez en cuando se ha bañado para que las ondinas cinereidas lo conozcan. Entonces puede que lo saquen a la orilla, es posible. Mire que hay personas que los delfines los han sacado. Indica que vibran con ese elemento, indica que tienen una conexión íntima, una conexión esencial de ser a ser
con el elemento, entonces, porque si es de tierra, eso toca sacarlo, pero por el periódico. Qué pecado. Pero son expresiones que lo escuchaba el maestro. Por lo demás, si es de tierra, pues no va a morir en un terremoto. Va a ser muy difícil que por un deslizamiento de tierra sea absorbido. No es de tierra, ese es su elemento. Tiene esa parte esencial en él. Ahora si lleva el metal de su signo, su piedrita, si es de Tauro, lleva su esmeralda, pues tiene una vibración y una conexión con el elemento. Y así, especial. Entonces, dice, ¿y en los de aire, cómo los dejan? ¿Dónde lo dejaríamos? Pues es muy difícil que al viajar en avión perezcan, que el avión se caiga cuando ellos vayan viajando, los de aire. Los demás signos, al menos tierra y agua, al menos no me fascina eso de encaramarme en un bichito de esos. Vea, cosa curiosa. Sin embargo, vea que éramos de agua y mantendríamos como los pescaditos allá metidos. Bueno, entonces para tener ideas, mire que para tener un compendio de las cosas y un entendimiento. Por eso el cielo nos permite a nosotros abarcar estos temitas para ir formando, como decimos, un cuadro más amplio de las cosas. Entonces estábamos hablando del Leo. Su metal es el oro, le sirve a todos. Es un metal muy positivo, la plata y el oro. Si hiciésemos un talismán con estos dos elementos, sería extremadamente poderoso. Amén, si le colocáramos algunos símbolos de poder, algunos símbolos extraordinarios por ahí, que tuviésemos el conocimiento. Por lo demás, esos dos metales unidos, en sí, ya en esencia, forman un talismán que protege de vibraciones, de fuerzas negativas. Recordemos que en el universo todo movimiento es ondulante, o sea, circulante, todo. Las vibraciones vienen así, en forma espiral. Por lo tanto, si tenemos un anillito, si es de plata, si es de oro, o del signo que nos corresponde, el metal que nos corresponde, eso hace que al venir la energía circulando, viene circulando, ahí queda atrapada, por decir la expresión, porque la energía viene, si fuera a penetrar a nosotros, entraría, como se dice, y si tenemos una cadena, si tenemos un anillo, ahí gira y la energía queda ahí como atrapada, por decir la expresión. Y por eso aquellas personas que les han tratado de hacer cosas negativas, el anillo se calienta y se revienta. O la cadena también se calienta y se revienta, al punto que hemos visto que puede quemar la persona. Es algo extraordinario para comprobar, para ver que es real, porque sabemos que existen, las fuerzas negativas existen, el bien y el mal existe planetariamente, más allá está nuestro ser, pero ya en la manifestación de la fuerza se polariza en positiva y en negativa. Uno nos acogemos a la parte positiva, a la parte radiante de la fuerza para impulsarnos y animarnos hacia lo bueno, hacia lo trascendente, hacia lo evolutivo. Otros cogen la parte oscura de la fuerza y tienen poder, tienen fuerza, porque fuerza es impulso, fuerza es ánimo, positivo o negativo. Alguien me decía, pero es que el mal es como más poderoso. No. Precisamente estos días un niño me decía, ¿y eso qué jovencito? Bueno, que tiene ya como sus 12 añitos. Entonces le explicábamos a grosso modo las cosas también, porque está jovencito. No términos no muy profundos, ni muy alquímicos, ni nada de eso. Pero vamos, recuerden que yo estoy seguro que todos sí
Han visto la Guerra de las Galaxias, estamos seguros, y que se habla de la fuerza cuando Anakin, recuerda, le dice al maestro, es que el lado oscuro de la fuerza es más poderoso. Le dice, no, más fascinante sí es, más poderoso no. Recuerden esa partecita de la película. No queremos decir que las películas tengan la verdad, pero los seres sí. Y Dios inspira a todos para que la enseñanza nos llegue a todos en la forma que sea. Vea. Entonces, nosotros nos encontramos en un planeta lejos de la radiación de nuestro Padre, lejos del centro vibracional del universo, o sea, de la madre de las galaxias, lejos, muy lejos. Si hablásemos de la Vía Láctea en la cual nosotros estamos inmersos, que es una espiral, vayan, mírenlo por astronomía, no por astrología, sino por astronomía, para que ubiquen nuestro sistema solar y por ende nuestro planeta. Y van a ver que está en una espiral externo, a las afueras ya. Indica que un medio impulso de cualquier cosita y quedamos en el abismo, en la oscuridad. Por eso aquí es tan oscura las cosas y es tan difícil evolucionar espiritualmente, es tan difícil pensar espiritualmente, es tan difícil ubicarse la criatura espiritualmente por la lejanía de la radiación, tanto del centro de la galaxia, amén de la distancia de nuestro Padre. Aunque hay un detalle esencial, y es que Dios vive y palpita en el corazón de todos los seres. Pero asimismo es tan difícil acercarnos al centro de la galaxia. Asimismo vemos que a la criatura le cuesta trabajo unirse a su ser, vibrar con su ser, conectarse con su ser. Vea, gracias, extraordinario, ahora sí, mejor dicho. Esa es nuestra Vía Láctea. Nosotros, ahí donde está la flechita, ahí en el puntico, y ahí como lo ven, es exacto, o sea, hacia el centro la luz, la radiación, soles eternos, soles de una radiación extraordinaria. No existe la noche en esos lugares, para que ustedes entiendan, porque allí lo que hay es una radiación permanente y eterna. Mirémonos que nosotros nos encontramos en esa parte casi que oscura, o sea, hacia los lados. Al tener lunas, nuestro sistema solar como tiene luna, por lo tanto, vamos a tener noches. Sirio es un sol dual. Recuérdense que Sirio es un sol dual. Por lo tanto, allí en Sirio no existe la oscuridad, o sea, no hablemos de la oscuridad, no existe la noche. En Sirio no existe la noche. Es un eterno día, para que ustedes entiendan eso, porque hay dos soles superpuestos. Entonces, allí no hay oscuridad en el centro de la galaxia, porque allí lo que habita es la radiación del sol como tal. Recuerden que en Egipto, los egipcios lo sabían. Vea, y estamos hablando de millones de años atrás, porque si hablamos de Akenatón, él habitó en el planeta 28.000 años antes del Cristo, 28.000 años. Se dice que él se fue hace 28.000 años del planeta Tierra, Akenatón o Amenofis IV. Tutmosis II estuvo en el planeta Tierra hace 42.000 años. Así hay tradiciones allí. Lo que pasa es que nosotros nos guiamos mucho por la parte escolástica, por la parte occidental, donde nos tienen una cantidad de conceptos que no siempre son los más reales, los más profundos. Vean cómo
tenemos allí estos aspectos. Entonces, para hablar de estos dos soles, si vamos a Egipto, allí hablaban de Isis y Neftí, los dos soles que gobernaban Sirio, la constelación de Sirio, y ellos se regían por eso. Entonces, y cada 7 años sentíamos su radiación. Mire, cosa de los egipcios. 1978 la NASA descubrió que los egipcios no estaban equivocados, que realmente Sirio sí es un sol dual. Y por eso lo llamaban Isis y lo llamaban Neftí. Isis era el sol amarillo, Neftí era el sol rojo. Cuando Isis estaba en su plenitud, se veía amarillo en el centro, con un aureola roja. Indicaba que Neftí quedaba oculto detrás y nos estaba rigiendo Isis. La radiación se veía atrás roja, pero el centro era totalmente amarillo. Nos gobernaba Isis. Y era época de abundancia, de prosperidad, de fortuna, de buena suerte, época para casarse, para hacer negocios, para cosechar, para guardar, para almacenar, etcétera, 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 para todo lo bueno y para todo lo positivo. Épocas para tener hijos. Por eso los egipcios tenían un hijo cada 7 años. Eso no es como aquí que se tenían así como el curí, cada 2 meses, no, eso era prohibido en Egipto. No estaba, ni siquiera era prohibido, era una ley, no se prohibía sino per se, ellos lo hacían por sí mismos. Entonces, cuando gobernaba Isis, había abundancia, había todo. Pero asimismo, estos soles se superponían y entonces pasaban 7 años y empezaba a regir Neftí. Se veía rojo en el centro y con una aura amarilla, y Neftí rojo. Entonces, era época de sequía, época de necesidad, época para separarse. Toca preguntar cuándo va a regir Neftí, porque es la época de separarse. No, eso era ya, y no necesariamente que para separarse, o sea, que si las cosas no estaban bien, se podían tomar esas medidas drásticas en ese tiempo. Época de ir a la guerra, vea, época de ir a la guerra. No era época ni de casarse ni de tener hijos porque la fuerza era negativa, no mala, negativa, porque lo negativo no necesariamente es malo. Era dualidad, es la manifestación, blanco, negro, alto, bajo, bueno, malo, conceptualmente. Entonces, gobernaba la fuerza de Neftí y venía la escasez. Recuerden los sueños del faraón, que José, que era un poquito más despiertico, porque en ese tiempo los faraones ya habían perdido, porque recuerden la historia, eso es aquí del pueblo hebreo ya, recuerdan que salió hace 6.000 años de Egipto, el pueblo hebreo, 5.900 y tantos, 6.000 años. Salió porque, según ellos, en el año 6.000 vendrá el Salvador de ellos, lo están esperando. Por eso cuando llegó Jesús no lo aceptaron, porque se dice que hasta el año 6.000, más o menos en el 5.900 y tantos estamos hablando. Habría que mirar eso ya conceptualmente, por allá en internet pronto se encuentre. No, sí, es lo más seguro que esos conceptos sí están allí. Entonces, mire que si estamos hablando allí de los sueños del faraón, eso es aquí a la vuelta de la esquina, que ya se había perdido la tradición. El último de los grandes maestros que habitó Egipto fue Akenatón, Amenofis IV. Existen los cantos de Amenofis IV. Busquen los cantos de Amenofis IV. Fue el que habló por primera vez del monoteísmo. Habló por primera vez de Dios como un único ser. Se lo dejó, Moisés fue el que vino después y lo sacó, y el monoteísmo en el mundo se le debe a
a Moisés, pero hace 28.000 años ya lo había hablado a Akenatón, para comprender y entender esos detalles. No que estemos juzgando al profeta Moisés, quiénes somos nosotros para juzgarlo, sino para ver cómo las tradiciones y cómo los pueblos van acomodando las cosas para su pecunio o para su haber personal a nivel de pueblo. No hablemos de una persona, sino que son el pueblo elegido y todo eso. Pero viendo este detalle, y por eso lo que les decíamos, ya los faraones el faraón había perdido ese contacto con lo divino, y por eso José, siendo hebreo, es el que viene y le descifra el mensaje. Habría que mirar hasta dónde es real la historia, porque es una historia del pueblo hebreo, hasta dónde está ceñida totalmente a la verdad, porque hasta donde se sabe, los egipcios, ninguno era tontico, ninguno. Tan es así que miren hasta el día de hoy lo que se sigue descubriendo. Tienen de cabeza ¿cómo se dice? A la parte escolástica con las pirámides, cómo se construyó eso. Se dice que ya han habido estudiosos que se han atrevido a decir que la esfinge es antidiluviana. Y el último, perdón, perdón que timbre, están timbrando, y el último diluvio aproximadamente pasó hace más de 52.000 años. Entonces, ¿cómo van a decir que tiene 2.000, 3.000 años la pirámide? Bueno, entonces, para comprender eso y entender de lo que decíamos de que estamos en un lugar como un poquito oscuro, por eso necesitamos nosotros de unas disciplinas superiores, necesitamos de abordar un conocimiento superior más trascendente, más esencial, que no solamente se fundamente en una creencia, en una parte conceptual de que sí, no, sino en una parte experimental, en una parte real, en una parte demostrativa, fundamentada en la práctica, porque por lo demás, con solos conceptos va a ser difícil de que se salga del planeta. Hablando de salir del planeta, no que se vaya por allí, sino hablamos espiritualmente, que se trascienda. Cuando hablemos de salir del planeta, no es que nos vayamos a ir por allí para Marte, para Júpiter, no. De dejar la rueda del samsara, de ir y venir aquí una y otra vez, cada vez en condiciones más difíciles, cada vez en situaciones más adversas, sometidos a más leyes, a más necesidades, porque si ustedes miran, hace 500 años los indígenas no tenían problemas aquí en nuestra Colombia. La naturaleza les preveía, como se dice, y los proveía de todo. Ellos comían sus frutas, comían sus animalitos y nada, no habían sistemas de gobierno, no había nada, no existía el COVID, no existía nada de eso. De hecho, inclusive no tenían prácticamente ningún tipo de enfermedades. Así está demostrado que los historiadores hablan de eso. Llegaron los españoles y llegó la pandemia. Millones murieron por influenza, por gripe, millones. Amén de las enfermedades de tipo venérea, no las tenían tampoco. Entonces, cada vez va a haber más tecnología, claro, más adelanto tecnológico, porque de allá a acá ya tenemos los carros, tenemos los aviones, tenemos etcétera, etcétera. Pero las enfermedades se han multiplicado por 1000. Las necesidades se han multiplicado por 1000. Los problemas se han multiplicado por 1000. ¿O no se han dado cuenta? No es que ahora vámonos para la selva con taparrabos, no. Estamos viviendo este tiempo y tenemos que afrontarlo y mirar cómo salimos adelante y cómo nos ayudamos y nos superamos entre todos. Porque la tecnología no es mala. Lo que es malo son los condicionamientos de aquellos que la creen, que la han creado. Lo que es negativo es el acaparamiento que existe en los pueblos, en los seres, tener más de lo necesario. Alguien me decía, por mucho dinero que tenga un ser, no puede comerse 5 almuerzos, se comerá 2, los he conocido, de buen comer 2 almuerzos, pero de ahí no más.
Entonces, ¿para qué va a necesitar el resto? Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo, huid del peligro y no pereceréis en él. Huid de la tentación y no caeréis en ella. Entonces, es de inteligentes, es de sabios evitar. El sabio evita. El bruto se enfrenta, con todo respeto, de las acciones de todos los seres, pero el brutico se enfrenta a las circunstancias, a la situación. Choca y por lo tanto va a ser afectado en alguna forma. Recuerden que todos los cuerpos ocupan tiempo y espacio. Al ocupar tiempo y espacio estamos sometidos ¿a qué? A la fricción. Entre más friccionemos, más nos vamos a desgastar. Por eso la astrología, lo hemos hablado y por eso lo tocamos, porque a veces se conectan más, y no, a veces no, siempre se han conectado más seres y se seguirán conectando. Entonces, para ir, estos detallitos que son esenciales, los vamos repitiendo, no es que de pronto, uy, el maestro se le acabó la conferencia, no, es para, tocamos los mismos detallitos para tenerlos en cuenta. Entonces, que lo que más desgasta es la fricción. Por eso evitar friccionar con los seres. El que pierde, me lo dijo un joven, un muchacho de 22, 23 añitos, 22, 23 años tenía este muchacho, con una capacidad extraordinaria, pero me lo dijo, acuérdese, así me lo dijo, acuérdese, el que se identifica pierde. Me lo dijo hace aproximadamente unos 12 añitos, 11, 12 añitos me dijo eso. El que se identifica pierde. O sea, que si nosotros nos identificamos con una circunstancia, ya estamos perdiendo. A no ser que sea lo divino, identificarnos con lo divino. Pero cuando nos identificamos con lo divino, no quedamos sometidos a lo negativo, sino que nos liberamos, es la diferencia. Cuando el ser humano se identifica con las cosas del mundo, queda bajo su influencia y bajo esa posesión de esas fuerzas o de esas cosas. Vaya, mire que el que se identifica con la fiesta al ratico no quiere decir que no baile, que no se extrovierta, pero si se identifica, o sea, que si se deja absorber por eso, al ratico ya se ha quitado la camisa y está gritando y está echándole vivas al partido, vivas a la religión o lo que sea, y lo vemos allí todo desubicado. El que se identifica con la circunstancia, con el problema, con la necesidad, al ratico lo vemos cabizbajo, lo vemos meditabundo, llorosito, sin ánimo. Y recuerden que lo hemos dicho siempre porque son enseñanzas de su patriarca Sirio, y el que se desanima se lo llevó el diablo, porque indica que perdió la fuerza del espíritu, porque el espíritu da acción, da movimiento, da impulso, da ánimo, y si no tiene ni impulso ni tiene ánimo y está desanimado, indica que perdió el espíritu, indica que está poseído por otra fuerza. Por eso es que dice el pueblo, el que se desanima se lo lleva el diablo. Se lo escuchó fue el patriarca Sirio. Entonces, para comprender y entender estos aspectos donde estamos, para irnos ubicando y poder salir adelante. Sabemos que el medio todo es un poquito adverso, pero así como existen las fuerzas negativas, también existen las fuerzas positivas. Y así como existen entidades negativas, también existen entidades positivas. Los llamamos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, cosmocratores, y cada uno por su signo tiene un arcángel, no hablaríamos a su servicio, pero que está a la disposición, como predispuesto, bien utilicemos la expresión, está predispuesto para auxiliarlo porque es su hijo, porque vibra con él, porque viene bajo su fuerza, porque viene bajo su influencia y descendió bajo su rayo. O sea, que la fuerza de él la va a recibir con mayor proporción y él va a tener una capacidad más inherente de poder comunicarse con él, porque es parte de su ser. Vea, nosotros somos parte de todo y todo es parte de nosotros, pero por su naturaleza, por su esencialidad, por su desdoblamiento, por su nacimiento,
va a tener una vibración, una connotación, una armonía con esa fuerza en mayor proporción que el resto. O sea, un ariano va a tener mayor conexión con el divino Logos Samael Marte. Un taurino lo va a tener más, dijéramos, va a armonizar más con Uriel porque es su arcángel. Un geminiano y adelantándonos un Virgo vibraría más con Mercurio. Vea, recuerden que Mercurio es el señor de la mente, rige la economía, estaba retrógrado hasta el 3 de este mes, viene retrógrado. Por eso estos días, miren que en esa parte económica como lento, como un poquito, como si se arrasito, no se podían comunicar con las personas, como personas tendían a chocar, al ir a hablar chocaban y no había como una comunicación con ellos, una armonía, como que no se entendían los seres. El uno decía una cosa y el otro entendía otra, porque estaba retrógrado Mercurio. Bueno, y si seguimos aquí, Cáncer, pues va a vibrar con el anunciador, con su arcángel Gabriel. Todos pueden vibrar con todos, pero al ser de determinado signo, pues determinado arcángel lo va a asistir. O sea, en este sentido hay huestes celestiales porque el arcángel es uno, pero a su servicio hay huestes de ángeles que le sirven. Por eso aquellos que han estudiado gnosticismo y han visto las cadenas que se hacen con el maestro Samael, que nos envías a tus ángeles lunares, a tus ángeles marcianos, vean, inclusive lunares y marcianos, o sea, ángeles, o sea, cuando hablamos de huestes estamos hablando, y cuando hablamos de legiones de ángeles, nosotros entendemos cuánto es una legión planetariamente. Si vamos a hablar planetariamente, una legión romana estaba constituida por 483,000 soldados, amén del personal de cuadros. Entonces, eso nos indica, eso nos permite comprender y entender de que son huestes las que nos asisten, las que nos pudieran auxiliar. Si nosotros tenemos, primero, la dignidad, primero hacernos dignos. Segundo, tenemos la capacidad. Nos hacemos dignos, desarrollamos una capacidad. Y tercero, la disponibilidad, porque puede ser muy digno, puede tener muchas capacidades, pero si no quiere, ¿quién lo obliga? Ahora puede quererlo, anhelarlo, soñarlo, pero necesita desarrollar una capacidad. Aunque por anhelo se pueden lograr muchas cosas, ¿no? No en su totalidad, pero se pudieran lograr cosas. Pero interesante que tuviera las tres: dignidad, capacidad y disponibilidad. Y eso le permitiría conectarse con estas fuerzas divinas, vibrar con estas fuerzas divinas, con estas fuerzas extraplanetarias, cósmicas, universales, y ser asistidos por ellas. Y pudiéramos, como dice, en corto tiempo salir adelante. Acuérdense del Salmo 90. ¿Cierto? A tu lado 1000 caigan y a derecha tuya 10,000, a ti no alcanzarte. O sea, ser protegidos. Porque órdenes a sus ángeles ha dado de que todos por ti velen. Andarás sobre el áspid de la vida, pisarás los dragones y leones. Le libraré, dice nuestro Padre. En mí puso su esperanza. Vea, pero tener esa certeza de seguridad, que no sea una repetidera de una fórmula, sino un desdoblamiento, un desarrollo de una conciencia, de una realidad inherente en él. Y ahí sí una oración haría milagros. Bueno, entonces hay tantas cosas que decir, tantas cosas que hablar, no les quitamos más tiempo, quedamos en Leo, ahí los dejamos, ese picantico diríamos, pero no se trata de eso, pero sí se trata de motivarlos, de estimularlos en lo interno para buscar lo divino, para buscar la sabiduría,
para unirse a su principio. Recuerden que todo está en el interior del hombre. Él es el microcosmos del macrocosmos. Todo cuanto existe en el universo está en él. Todo cuanto existe en el universo está en él. Nada estaría fuera de él. Y por eso Platón decía con razón, no abramos las puertas del templo para que penetre en nosotros la luz. Abramos las puertas de nuestro templo para que de nuestro interior surja la luz, se irradie de nuestro interior. Indica que la luz y todo cuanto nosotros podamos anhelar o soñar está dentro de nosotros, positivo y negativo. Tristemente en estos tiempos ya también negativo. Entonces, buscar lo positivo, lo trascendente, lo superior, la fuerza, el espíritu, la esencia divina, busquémonos en el interior que allí está. Unámonos a ella y pidamos al cielo que nos auxilie, que nos asista, a la gran divinidad, al Padre, a la gran Madre, al gran Espíritu, que sea con nosotros para poder avanzar en el camino, para poder tener comprensión, entendimiento, voluntad, fuerza, impulso y ánimo. Sin más, que el cielo los bendiga, que tengan muy buena noche, que ya llego aquí en Colombia, sabemos que en España está amaneciendo, que tengan buena noche, buen descanso y que el cielo los asista en todo momento.